Bueno, antes que nada me quiero disculpar con ustedes por el retraso en el inicio de la clase. Realmente yo hago el mea culpa porque me demoré mucho con la primera parte, con las otras dos secciones. Entonces, eh, para no robarles a ustedes mucho tiempo extra, les propongo, si les parece bien, dejar las preguntas, porque hicimos realmente una sesión bastante interesante de preguntas con las otras secciones, pero creo que podríamos dejarlo, en el caso de ustedes, podríamos dejarlo para el jueves, si es que les parece bien. Entonces, arrancamos ya directamente con lo que es la clase, ¿sí? Profesor, no sé si estás de acuerdo. Sí, sin problema. Entonces, ya les avisados, chicos, secciones A1 y A2. Vamos a hacer las preguntas en la clase que viene, ¿sí? Vamos a iniciar la clase del jueves con las preguntas en relación a la clase anterior. Bueno, entonces, lo que vamos a desarrollar hoy es el metabolismo de nucleótidos purínicos. En la clase pasada nosotros hemos hablado de la estructura de los nucleótidos purínicos y pirimidínicos, las bases nitrogenadas y los nucleósidos. Entonces, en la clase de hoy vamos a iniciar lo que es el metabolismo y específicamente vamos a centrarnos en el metabolismo de nucleótidos purínicos. Entonces, primeramente vamos a hablar acerca de la síntesis de nucleótidos purínicos, que se conoce como síntesis de novo, porque justamente se sintetizan de cero, es decir, se va construyendo paso a paso la estructura de la base del anillo de purina, la que se llama síntesis de novo. Posteriormente, el doctor Ferro les va a hablar de la degradación de los nucleótidos purínicos y lo que se conoce como vía de recuperación de las bases purínicas, que es una vía alternativa a la síntesis de novo. O sea, la síntesis de novo es sintetizar de cero, ¿verdad?, completo el anillo de purina, y la vía de recuperación consiste en una suerte de reciclaje, ¿verdad? Se refiere a rescatar las bases purínicas de la degradación, es decir, impedir que se degraden totalmente y resintetizar los nucleótidos purínicos. Entonces, estos son los temas de los cuales vamos a hablar en la clase de hoy. Bien, para comenzar, vamos a iniciar entonces hablando de la síntesis de novo de los nucleótidos purínicos y vamos a recordar, bueno, un poquito acerca de la estructura de las bases purínicas, ¿verdad? Esto que ven aquí es el anillo de purina. Fíjense que comprende dos anillos condensados, uno de 5 miembros, que si lo apartáramos sería el anillo de imidazol, ¿verdad? Y otro anillo de 6 miembros, que si lo separásemos sería pirimidina. Bueno, al estar condensados estos dos anillos, lo que tenemos es el anillo de purina, ¿sí? Y este anillo de purina es la estructura básica, o sea, la estructura central, digamos, de las bases purínicas, que son, a ver, ¿cuáles son las bases purínicas? Adenina y guanina. Muy bien, adenina y guanina son las dos bases purínicas que podemos encontrar en la estructura del ARN y el ADN. Ya habíamos hablado de otras dos bases purínicas que, si bien no forman parte del ADN y el ARN, son intermediarios metabólicos. ¿Recuerdan cuáles son? Hipoxantina y xantina. Muy bien, hipoxantina y xantina, perfecto. Bueno, entonces esta es la estructura básica del anillo de purina. Y en la primera mitad del siglo XX, allá por los 1948 más o menos, se empezó a estudiar, bueno, los científicos comenzaron a interesarse en la síntesis de los nucleótidos purínicos y se hizo un experimento. Alimentaron a palomas con ciertos precursores marcados radiactivamente, con átomos marcados radiactivamente, y después se estudió la presencia de esos átomos marcados en el ácido úrico, que era el producto de desecho, ¿verdad?, de las bases purínicas. Y con base en esos experimentos se logró dilucidar el origen de cada uno de los átomos que conforman el anillo de purina. Se vio entonces que el nitrógeno 1
del anillo de purina procede del aspartato. Los carbonos 2 y 8 proceden del formiato. Formiato viene del ácido fórmico. ¿Quién les parece que podría ser el dador de este grupo formiato o formilo? El formil tetrahidrofolato, pues. Excelente, el formil tetrahidrofolato. Vamos a ver después que el formil tetrahidrofolato participa activamente en la síntesis de las purinas. Bueno, entonces los carbonos 2 y 8 proceden del formiato. Los nitrógenos 3 y 9 proceden del nitrógeno de la amida, del R-amida, de la glutamina. Los carbonos 4 y 5 y el nitrógeno 7 proceden de la estructura de la glicina, lo cual nos permite, digamos, concluir que en realidad la glicina completa se incorpora al anillo de purina, porque la glicina de hecho solamente tiene 2 átomos de carbono y 1 de nitrógeno, así que la estructura completa de la glicina se incorpora durante la síntesis. El átomo de carbono 6, que procede del dióxido de carbono, es decir, se incorpora a partir del dióxido de carbono. Bueno, entonces los precursores para la síntesis del anillo purínico son una molécula de aspartato, 2 de glutamina, una molécula de glicina, 2 de N-formil tetrahidrofolato y una molécula de dióxido de carbono. Bien, contrariamente a lo que se podría suponer, en realidad la síntesis de los nucleótidos purínicos no se da, o sea, no es que se sintetiza primero la base purínica y luego se une a la ribosa y al fosfato. Recuerden que para sintetizar, o sea, un nucleótido purínico comprende la base purínica, el azúcar y uno o más grupos fosfato, ¿verdad? Viendo esta figura podríamos suponer de que primero se sintetiza la base purínica y luego se une al azúcar y al fosfato. Sin embargo, no es esto lo que ocurre. En realidad, el anillo de purina se va sintetizando ya sobre una estructura del azúcar fosfato, o sea, sobre el éster fosfórico del azúcar. ¿Sí? ¿Qué azúcar es esta? Ribosa. Muy bien, ribosa 5-fosfato. Bueno, entonces, todo este proceso de síntesis en varias etapas, vamos a ver que son 11 etapas, 11 reacciones, para sintetizar el anillo de purina, transcurre ya sobre una estructura preexistente de ribosa fosfato. ¿Sí? Entonces, el primer nucleótido que se sintetiza es este que vemos aquí, que se llama inosina monofosfato. ¿Cuál es la base que le corresponde? ¿Cuál es el nombre de la base nitrogenada? Hipoxantina. Perfecto. La base nitrogenada es la hipoxantina. Muy bien. A partir de la inosina monofosfato, que es el primer nucleótido purínico que se sintetiza, se sintetizan los otros dos que son la adenosina monofosfato o adenilato o AMP y la guanosina monofosfato o GMP, guanilato. Fíjense que esto ya es relativamente sencillo. En el caso de la conversión de IMP a AMP, solamente se requiere convertir un grupo carbonilo en un grupo amino. Y en el caso de la conversión de IMP a GMP, la conversión implica incorporar un grupo amino en este carbono. ¿Sí? Vamos a ver después que la síntesis de IMP transcurre en una secuencia de 11 reacciones, mientras que la conversión de IMP en AMP y en GMP, respectivamente, comprende una secuencia de solamente 2 reacciones en cada caso. Bien, entonces, como decíamos previamente, las purinas se sintetizan inicialmente como ribonucleótidos y no como bases libres. Bien. Decíamos que la síntesis, todas estas 11 etapas de la síntesis, que comprenden la síntesis de un nucleótido purínico, se dan ya sobre una estructura preexistente que contiene la ribosa 5-fosfato. Es decir, se tiene que formar primero el enlace, este es un enlace N-glicosídico. Recuerden
les quiero reiterar esto, que la unión entre la base nitrogenada y el azúcar se da por formación de un enlace N-glicosídico entre el nitrógeno 9 de la purina y el carbono 1 de la ribosa. Bueno, entonces, antes de iniciar esa secuencia de 11 reacciones para la síntesis de la base purínica, el sustrato precursor, digamos, es una forma activada de la ribosa 5-fosfato. Porque la ribosa 5-fosfato acá, ¿qué tendría? A ver, si nos olvidamos de la base, ¿qué tendría la ribosa 5-fosfato en esta posición? 1H. 1H puede ser. 1H, exactamente. 1H, cada carbono tiene 1H, acá tendría 1H. Bueno, ese OH de la ribosa 5-fosfato no permitiría el ataque de este nitrógeno a este carbono. O sea, no, teniendo como sustrato precursor ribosa 5-fosfato, esta reacción no ocurriría, no se formaría el enlace N-glicosídico. Entonces, se tiene que comenzar con una forma activada de la ribosa 5-fosfato. Y esto se da mediante una reacción previa en la cual la ribosa 5-fosfato se convierte en fosforibosil pirofosfato. Recuerden que esta es la ribosa 5-fosfato y este carbono 1, que es el carbono anomérico de la ribosa, es el carbono que va a participar en la unión del enlace, en la formación del enlace N-glicosídico. Entonces, para que esa reacción tenga lugar, este carbono debe formar un enlace rico en energía, ¿sí? Y eso va a ocurrir por transferencia del pirofosforilo, del ATP, a este carbono, para formar fosforibosil pirofosfato. ¿Se entiende? Entonces, ribosa 5-fosfato reacciona con ATP para dar 5-fosforibosil pirofosfato más AMP. En esta reacción, entonces, se consumen, bueno, aquí se rompe un enlace de alta energía del ATP, ¿verdad? Porque se transfirió pirofosforilo. Pero vamos a ver que después esto se va a liberar en forma de pirofosfato y el pirofosfato se hidroliza. Por tanto, el resultado neto de esta reacción es el gasto de 2 enlaces ricos en energía del ATP, ¿verdad? Así consideramos el proceso de manera global. Bueno, pero la idea es que esta reacción permite disponer de la ribosa 5-fosfato en forma de su precursor activado, que es el 5-fosforibosil pirofosfato, que ya está preparado para iniciar la síntesis del nucleótido de purina. Bien. Aquí tenemos entonces la secuencia completa de síntesis del primer nucleótido purínico, que es la inosina monofosfato, partiendo de la ribosa 5-fosfato activada en forma de 5-fosforibosil pirofosfato. Y vamos a ver primero en forma rápida y superficial, digamos, esta secuencia de reacciones para tener una visión general, ¿verdad? Y después vamos a ir analizando las reacciones una por una en forma más detallada. Entonces, en la primera reacción, bueno, ya habíamos mencionado cuáles son los sustratos que aportan los átomos de carbono y nitrógeno para la construcción del anillo purínico, ¿verdad? Habíamos visto que tenía que participar una molécula de glutamina, dos moléculas de glutamina, una de glicina, 2 de N-formil tetrahidrofolato, una de aspartato y varias moléculas de ATP. Bueno, entonces, en la primera reacción, el fosforibosil pirofosfato reacciona con glutamina para dar 5-fosforibosil amina. Aquí vemos que ya se incorporó se formó el enlace N-glicosídico. Es lo primero que ocurre, ¿verdad? Y se incorporó el nitrógeno, lo que va a ser el nitrógeno 9 del anillo de purina. En la segunda reacción, la 5-fosforibosilamina reacciona con glicina con gasto de un ATP para dar la glicinamida ribonucleótido. Fíjense que aquí ya se incorporaron los átomos de carbono 4 y 5, así como el nitrógeno 7 del anillo purínico. En la reacción 3, la glicinamida ribonucleótido reacciona con una molécula de N10-formil tetrahidrofolato y se incorpora al carbono 8 para dar formilglicinamida ribonucleótido.
Fíjense que aquí ya tenemos todos los átomos que conforman el anillo de 5 miembros, solamente falta cerrar el anillo. Sin embargo, en la siguiente reacción no es eso lo que sucede. Esta formilglicinamida ribonucleótido reacciona con una segunda molécula de glicinamida que transfiere su nitrógeno amida para formar la formilglicinamidina ribonucleótido con gasto de otra molécula de ATP. A continuación ocurre el cierre del anillo de 5 miembros para formar el 5-aminoimidazol ribonucleótido con gasto de una nueva molécula de ATP. Fíjense que aquí ya van 3. Eso es sacando la molécula de ATP que ya se gastó antes, ¿verdad? Para formar el 5-fosforibosilpirofofato. Bueno, tenemos entonces 5-aminoimidazol ribonucleótido. Entonces el primer anillo que se forma es un anillo de imidazol. ¿Sí? Bien, a continuación, este 5-aminoimidazol ribonucleótido reacciona con una molécula de bicarbonato o dióxido de carbono indistintamente mediante una reacción de carboxilación con gasto de ATP para dar 5-carboxiaminoimidazol ribonucleótido. ¿Sí? Aquí vemos entonces que al aminoimidazol se le unió un grupo carboxilo. Bueno, en la siguiente reacción, este grupo carboxilo se traslada de este nitrógeno a este carbono, porque ese es el lugar que le corresponde, para formar el 5-amino-4-carboxiaminoimidazol ribonucleótido. Es decir, que la suma de las reacciones 6 y 7, que es la carboxilación y luego la transferencia de ese grupo carboxilo, permite la incorporación de lo que sería el carbono 6 del anillo de purina. Vamos a ver después qué es. Estamos hablando de este carbono. Bueno. En la siguiente reacción, este compuesto, 5-amino-carboxiaminoimidazol ribonucleótido, se condensa con aspartato con gasto de ATP para dar una molécula de gran tamaño que se llama N-succinil 5-aminoimidazol 4-carboxamida ribonucleótido, que en la siguiente reacción se cinde dando 5-aminoimidazol 4-carboxamida ribonucleótido más fumarato. Fíjense que la suma de estas dos reacciones, primero la condensación con aspartato para dar este intermediario de gran tamaño y posteriormente la ruptura de este enlace, permite la incorporación de este grupo amino, ¿sí?, que es el nitrógeno 1 del anillo de purina. Habíamos visto antes que el nitrógeno 1 procede del aspartato. A ver, ¿a qué vía metabólica o qué proceso les recuerda esto de la condensación de un compuesto con el aspartato para dar una molécula grande y posteriormente la escisión con producción de fumarato? Ciclo Laurea. ¿Se acuerdan? Era citrulina más aspartato para dar arginino-succinato y luego la escisión para dar fumarato y arginina. Bueno, es un proceso similar. En realidad, el aspartato se condensa con el único objetivo de entregar su grupo amino, ¿verdad? De incorporar un grupo amino aquí en esta posición. Entonces, primero se condensa, se forma este enlace carbono-nitrógeno y luego en la siguiente reacción se rompe el otro enlace carbono-nitrógeno y sale el esqueleto carbonado en forma de fumarato, dejando el grupo amino en la estructura. Hasta aquí entonces se formó 5-aminoimidazol 4-carboxamida ribonucleótido, que en la reacción siguiente reacciona con otra molécula de N10-formil tetrahidrofolato y aquí se incorpora el último átomo de carbono que faltaba para el anillo, que en realidad es el carbono, es lo que va a ser después el carbono 2, ¿verdad? Bueno. Y finalmente, en la última reacción, se forma un enlace carbono-nitrógeno y se cierra el anillo, el segundo anillo, completando entonces la primera base purínica, que es la hiposantina. Y como todo esto ocurrió unido a la ribosa 5-fosfato, lo que tenemos en realidad no es una base, sino un nucleótido, ¿verdad? Que es la inosina monofosfato. Bueno, entonces esta es la secuencia de 11 reacciones que, insisto, implica un precursor de ribosa activado, que es el fosforibosilpirofosfato, más la reacción de fosforibosilpirofosfato con 2 moléculas de glutamina, una de glicina, una de aspartato, 2
de N-formiltetrahidrofolato, una de CO2 o bicarbonato y 5 moléculas de ATP. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta llegar a inosina monofosfato. Entonces, yo les pregunto a ustedes, mirando esto, todavía sin entrar en detalles, ¿les parece a ustedes que este proceso se va a ver favorecido o va a ocurrir en una célula cuando la carga energética celular es alta o baja? Alta. Alta. Se requiere una carga energética celular alta. ¿Les parece a ustedes que una célula con baja carga energética puede darse el lujo de sintetizar nucleótidos purínicos? No, profe. No, profe. Definitivamente no. Imagínense cuánto ATP se gasta para sintetizar una sola molécula de IMP y todavía falta convertir IMP en AMP y GMP. Para eso se va a gastar aún más energía. Entonces, la síntesis de nucleótidos purínicos es una vía metabólica muy costosa, es una vía de biosíntesis muy costosa, donde se consumen varios aminoácidos, si contamos desde ribosa 5-fosfato, se consumieron 7 enlaces ricos en energía. ¿Por qué les digo 7? Acá hay 5 moléculas de ATP que se gastan, pero aparte, para sintetizar el fosforibosilpirofosfato, un ATP se convirtió en AMP. ¿Sí? Ahí ya se rompió un enlace rico en energía. Y aquí, en esta primera reacción del PRPP con glutamina, se libera pirofosfato. Y el pirofosfato no queda como pirofosfato. Se hidroliza para dar 2 de fosfato inorgánico. Entonces ahí se rompe otro enlace rico en energía. De hecho, esta primera reacción de condensación del PRPP con glutamina, o sea, la formación del enlace N-glicosídico, que es es una reacción endergónica. ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es la energía impulsora de esta reacción o la fuerza impulsora? La hidrólisis de este enlace rico en energía del fosforibosilpirofosfato. Por eso es que la vía se inicia con un precursor activado. O sea, no podría iniciarse con ribosa 5-fosfato nomás. Tiene que iniciarse con fosforibosilpirofosfato, que es un compuesto rico en energía. Así como para el ciclo de Krebs no podemos usar acetato, sino acetil-CoA. O para la beta-oxidación no podemos usar el ácido graso, sino acil-CoA. En la realidad, la mayoría de las vías metabólicas se inician con precursores activados, ¿verdad? Y este es un ejemplo más de esa generalidad, digamos, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar ahora las reacciones individualmente. Decíamos que la síntesis se inicia con un precursor de ribosa activado, que es el 5-fosforibosilpirofosfato, o PRPP. El PRPP es un compuesto muy importante en lo que es metabolismo de nucleótidos. Vamos a ver que participa en la síntesis de novo y también en la síntesis por recuperación de nucleótidos purínicos y también participa en la síntesis de nucleótidos pirimidínicos. ¿Sí? Es un compuesto rico en energía. ¿Por qué? Porque este es un enlace de alta energía. ¿Sí? El enlace entre el pirofosfato y el carbono anomérico. Y vamos a ver justamente que en esta primera reacción la hidrólisis de este enlace rico en energía es lo que va a impulsar la formación del enlace N-glicosídico. Algo que me olvidaba de mencionar. Esta vía metabólica, síntesis de nucleótidos purínicos, ocurre prácticamente en todas las células. Y no solamente del ser humano, sino en la mayoría de las especies animales, ¿verdad? Y vegetales. Entonces es una vía así bastante general, digamos. Una prueba más de la notable unidad que hay en el mundo biológico. Es una vía que se desarrolla completamente en el citosol de la gran mayoría de las células. ¿Qué célula les parece a ustedes que no va a hacer síntesis de nucleótidos purínicos? Eritrocitos. Muy bien, los eritrocitos no, los eritrocitos ya no sintetizan nada, ¿verdad? Lo único que sintetizan en realidad es ATP para obtener energía y NADPH para mantener su poder reductor y mantener íntegra sus estructuras. Pero los eritrocitos ya no hacen biosíntesis, por tanto, son las únicas células donde no va a haber síntesis de nucleótidos purínicos. Bueno,
Entonces, la primera reacción, fosforibosilpirofosfato más glutamina, da 5-fosfo-beta-ribosilamina. Se formó ya el enlace glicosídico y se incorporó el primer átomo de nitrógeno que corresponde en realidad al nitrógeno 9 del anillo de purina. La enzima se llama amido-fosforibosiltransferasa, porque transfiere el nitrógeno de la amida de la glutamina al fosforibosilpirofosfato. Bueno, en esta reacción la glutamina se convierte en glutamato y se libera pirofosfato que posteriormente se hidroliza, ¿verdad? Y esa hidrólisis de pirofosfato contribuye a impulsar la reacción. Bien, en la reacción 2, la 5-fosforibosilamina, bueno, aquí se ve, muestra nada más dónde ocurre el ataque, ¿verdad? Hay un ataque nucleófilo del grupo amino de la glutamina, o sea, del nitrógeno amida de la glutamina al carbono, ¿verdad? Y al ocurrir este ataque, entonces sale pirofosfato. Y como decíamos, la hidrólisis de este enlace es lo que impulsa la reacción de formación del enlace glicosídico. Van a ver ustedes que a lo largo de esta secuencia de 11 reacciones se repite muchísimo este ataque nucleófilo de un grupo amino a un carbono, que puede ser un carbono carbonilo, en este caso no es un carbono carbonilo, pero es un enlace unido a un grupo pirofosfato, ¿verdad? Que, como decíamos, la hidrólisis de este enlace favorece mucho la reacción. El pirofosfato es lo que se llama un buen grupo saliente. Bueno, entonces el ataque nucleófilo del nitrógeno amida de la glutamina permite la formación del enlace N-glicosídico, se forma la 5-fosfo-beta-D-ribosilamina. En la siguiente reacción, esta 5-fosfo-ribosilamina reacciona con la glicina para dar la glicinamida ribonucleótido. Quiero que se fijen que a partir de aquí, bueno, no en todas las reacciones, pero vamos a ver que este grupo ribosa 5-fosfato se va a representar con una R. Entonces, cuando vean esta R nomás, en vez de ver la estructura completa, esta R representa a la ribosa 5-fosfato. Bueno. Bien, entonces, este nitrógeno, que es el nitrógeno 9, se va a unir a la glicina para formar la glicinamida ribonucleótido. Aquí yo les pregunto, ¿qué tipo de reacción creen que va a ocurrir? ¿Quién la ataca a quién? A ver. Puede ser el nitrógeno de la amina a la glicina, al carbono alfa de la glicina. Sí, en realidad no es al carbono alfa, es al carbono carboxilo. Fíjense, este es el carbono 1 o carbono carboxilo de la glicina. Entonces, el nitrógeno hace un ataque nucleófilo al carbono carboxilo de la glicina y se forma un grupo amida aquí. Por eso el compuesto se llama glicinamida, porque está la glicina unida por un grupo amida, formando un grupo amida. Entonces, glicinamida, ribonucleótido o GAR. Como este ataque del nitrógeno al carboxilo, este ataque nucleófilo implica una reacción endergónica, es una reacción de condensación. Así como las hidrólisis son todas favorables, exergónicas, las reacciones de condensación son endergónicas. Entonces, esta reacción no ocurriría sin un aporte externo de energía. En este caso, entonces, la energía procede de la hidrólisis del ATP para formar la glicinamida ribonucleótido. La enzima se llama glicinamida ribonucleótido sintetasa, porque sintetiza glicinamida ribonucleótido en una reacción dependiente de ATP. Bueno, en la siguiente reacción, esta glicinamida ribonucleótido, que le vemos aquí, va a reaccionar con el N10-formil tetrahidrofolato. En esta reacción, que es la tercera, se va a incorporar el carbono 8 del anillo de purina. A ver, ¿qué les parece a ustedes que ocurre en esta reacción? Un ataque nucleófilo del nitrógeno al formilo. Exactamente, un ataque nucleófilo del nitrógeno, que era el grupo amino de la glicina, al grupo formilo, que es un carbonilo, ¿verdad? Del N10-formil tetrahidrofolato. ¿Sí? Se forma entonces un enlace nitrógeno-carbono, que es este. ¿Sí? Y el compuesto se llama formil
glicinamidina ribonucleótido. Fíjense que antes era glicinamidina ribonucleótido y ahora se le agregó el formil, por eso es formilglicinamidina ribonucleótido o FGAR. Se incorporó ya aquí el carbono 8. ¿Sí? Fíjense que con esto ya tenemos todos los átomos necesarios para formar el primer anillo, el anillo de 5 miembros de la purina. ¿Qué les parece a ustedes que podría ocurrir ahora? Y para cerrar el anillo no puede haber un ataque entre el nitrógeno y el carbono carbonilo. Muy buena predicción. Para cerrar el anillo podría haber un ataque nucleófilo. ¿Se dan cuenta cómo se repite esta misma reacción? Un ataque nucleófilo de este grupo amino, de la amida al carbono. Bien, eso va a ocurrir, pero no ahora. Vamos a ver que antes de cerrar el anillo va a ocurrirle otra cosa a la formilglicinamida ribonucleótido. Este es el compuesto que teníamos, ¿verdad? Formilglicinamida ribonucleótido. Bueno, antes de cerrarse este anillo, que efectivamente va a ocurrir de la forma que dijiste, pero antes de eso va a reaccionar este compuesto con otra molécula de glutamina y va a ocurrir una reacción de transamidación donde la glutamina va a aportar el nitrógeno de su grupo amida para convertir este carbonilo en un grupo imino. ¿Sí? Entonces, la formilglicinamida ribonucleótido se va a convertir en formilglicinamidina ribonucleótido. ¿Sí? Este es un grupo amidino, un carbono unido a 2 nitrógenos. Entonces, formilglicinamida a formilglicinamidina ribonucleótido. La glutamina, al perder su grupo amida, se convierte en glutamato y la reacción requiere del gasto de un enlace rico en energía del ATP para dar ADP más pirofosfato. Insisto, estas reacciones de ataque nucleófilo de grupos amino son reacciones energónicas, por eso tienen que estar acopladas a la hidrólisis de ATP. Claro que al acoplarse la reacción ya termina siendo isergónica, pero justamente ese es el objetivo del acoplamiento. Bueno, en esta reacción entonces ya vimos un ataque nucleófilo de la glutamina y con esto se incorporó el nitrógeno 3, ¿sí? Que es lo que sería ya el otro anillo, el anillo de 6 miembros. Ahora, una vez que ocurrió esto, en la siguiente reacción va a pasar lo que dijo la compañera. Se va a cerrar el anillo. La formilglicinamidina ribonucleótido se va a convertir en 5-aminoimidazol ribonucleótido. O sea, lo que ocurre es un ataque nucleófilo de este nitrógeno al carbono carbonilo, que vino del folato, del formiltetrahidrofolato. Se va a formar este enlace carbono-nitrógeno. Nuevamente es un ataque nucleófilo e implica el gasto de otra molécula de ATP. Profe, una pregunta. ¿Viste que ocurrió esa reacción de transimidación? Ajá. ¿Viste? Y ese nitrógeno que se unió va a formar parte del otro anillo. Sí, así mismo. Está acá. Este va a formar parte. Ahora, después de esto se va a empezar a construir el otro anillo. Ah, ya entiendo, profe. Se cierra el anillo acá con gasto de otro ATP y este anillo de 5 miembros que se forma corresponde al anillo de imidazol. ¿Recuerdan dónde más le veíamos al anillo de imidazol? La histidina. Muy bien, el anillo de imidazol forma parte de la histidina. Bueno, y entonces para este imidazol, este es el carbono 5, aunque después no va a ser el carbono 5 de la purina, pero ahora a partir de ahora se va a usar la numeración para este anillo, que no va a corresponder con esta misma numeración que es de la purina. Bueno, entonces el compuesto se llama 5-aminoimidazol ribonucleótido o AIR. ¿Qué va a ocurrir después? A ver, ¿qué átomo falta incorporar? ¿Cuáles son los átomos que faltan? Carbono. Falta el carbono 2. Después, El 6. el carbono 6 y el nitrógeno 1. Bueno, en la siguiente reacción, el AIR, que es esto, 5-aminoimidazol ribonucleótido, va a reaccionar con bicarbonato o dióxido de carbono y lo que va a ocurrir es una reacción de carboxilación. La enzima se llama AIR carboxilasa. Y esta carboxilación implica gasto de ATP. Fíjense qué es lo que sucedió. Vamos a recordar un poco.
Este nitrógeno es el que actúa, ¿sí? Este nitrógeno hace un ataque nucleófilo al carbono del bicarbonato o dióxido de carbono y se forma este enlace carbono-nitrógeno. Nuevamente un ataque nucleófilo, una reacción de carboxilación con gasto de ATP. Las carboxilaciones siempre gastan ATP. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Para formar el enlace de energía. Porque son muy endergónicos. Sí, este no es un enlace rico en energía, pero las carboxilaciones siempre son endergónicas porque, fíjense, las descarboxilaciones son muy exergónicas. Descarboxilar es muy favorable porque implica un aumento de entropía, se desprende un gas. La carboxilación es lo opuesto, implica fijar un gas, incorporar un compuesto gaseoso a una molécula. Por eso las carboxilaciones implican mucho gasto de energía y siempre transcurren con gasto de ATP. Bueno, se formó entonces si antes era aminoimidazol ribonucleótido, ahora tenemos el 5-carboxiaminoimidazol ribonucleótido. Ahora, pregunto, este grupo carboxilo de carbono que se acaba de incorporar, ¿a qué átomo de carbono va a corresponder en el anillo de purina? Al 6. Al 6. Y pregunto ahora, ¿este carbono está donde tiene que estar? ¿Sí o no? No, no está. No, en realidad no. Este carbono está unido a este nitrógeno y tendría que estar unido a este otro carbono. O sea, aquí tendría que estar unido. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en la siguiente reacción. En la siguiente reacción, este grupo carboxilo que está unido a este nitrógeno se va a transferir al lugar donde tiene que quedar finalmente, que es a este carbono. ¿Sí? O sea, ocurre una reacción de transferencia de este grupo carboxilo. Convertimos entonces del 5-carboxiaminoimidazol ribonucleótido al 5-amino 4-carboxiaminoimidazol ribonucleótido. Insisto, esta numeración que vemos aquí no corresponde a la numeración del anillo de purina, corresponde a la numeración del anillo de imidazol, por eso no es la misma, ¿verdad? Todavía pues el compuesto no sabe que se va a convertir en un anillo de purina, ¿verdad? Hasta el momento es un imidazol, ¿sí? Entonces el nombre viene de la numeración de los átomos del anillo de imidazol. 5-amino, 4-carboxiaminoimidazol ribonucleótido. Muy bien, entonces la suma de las reacciones 6, que es la carboxilación, y la reacción 7, que es la transferencia de este grupo carboxilo, permiten la incorporación del carbono 6 del anillo de purina. ¿Qué falta? Y falta sí. Perdón, ¿esta reacción no necesita una enzima? No, es espontáneo. Dale, profe, gracias. Hay unas pocas reacciones espontáneas en el metabolismo. Bueno, entonces, llegamos a este compuesto 5-amino, 4-carboxiaminoimidazol ribonucleótido. ¿Qué falta? Falta incorporar el nitrógeno 1 y el carbono 2. A ver si me recuerdan de dónde proceden estos átomos. El nitrógeno 1 viene del Aspartato. Aspartato. El 2 Formiato. el formiato. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre a continuación? En la reacción 8 va a ocurrir la condensación de este compuesto, el 5-amino 4-carboxiaminoimidazol ribonucleótido, con el aspartato para dar un intermediario grande que se llama N-succinil 5-aminoimidazol 4-carboxamida ribonucleótido. ¿Sí? Y esto es todo solamente para incorporar este nitrógeno número 1. Entonces, este nitrógeno viene del grupo alfa-amino del aspartato. Esta reacción de condensación nuevamente implica un ataque nucleófilo del nitrógeno alfa-amino del aspartato al carbono del carboxilo para formar este enlace carbono-nitrógeno. Y, como ya habíamos mencionado antes, es una reacción que requiere gasto de ATP. La enzima es Sycar sintetasa. Bueno, Sycar
son las siglas de este intermediario de gran tamaño, que es el N-succinil. A ver de dónde viene este nombre. Esto es del ácido succínico, unido a nitrógeno. Entonces, N-succinil, 5-amino-imidazol, 4-carboxamida ribonucleótido. Bueno, este es el Sycar y la enzima Sycar sintetasa. Bien. ¿Qué les parece a ustedes que va a ocurrir a continuación? Podemos predecir ya eso. Se tiene que perder ese ácido succínico. Ajá. Muy bien. Se tiene que romper este enlace carbono-nitrógeno. Es decir, la cadena carbonada del aspartato tiene que salir. Solamente se va a quedar el grupo amino. ¿Y en forma de qué va a salir? Succinato. Fumarato. Muy bien. Se llama succinil hasta el momento. Pero cuando este enlace se rompa, acá se va a formar un doble enlace. Entonces va a salir en forma de fumarato. ¿Sí? Entonces este intermediario de gran tamaño se rompe este enlace carbono-nitrógeno para formar el 5-amino-imidazol, este es el 5-amino-imidazol, 4-carboxamida, esto es carboxamida, ribonucleótido o ICAR. ¿Sí? Y el esqueleto carbonado del aspartato sale en forma de fumarato. La enzima se llama adenilo-succinato liasa. Entonces, esta secuencia de reacciones, de las reacciones 8 y 9, permiten la incorporación del nitrógeno 1 del anillo de purina. ¿Qué falta? Solamente falta la incorporación del carbono 2, que procede de... A ver, ¿de dónde viene? Del formiato. Muy bien, del formil tetrahidrofolato. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar a continuación? Y ataque nucleófilo otra vez. Muy bien. ¿Se dan cuenta qué interesante es el poder comprender la lógica de las reacciones de los compuestos orgánicos? Porque eso ayuda a no tener que memorizar tanto, ¿verdad? Y poder entender. Fíjense que ustedes mismos ya me están diciendo lo que va a ocurrir. Uno de estos dos átomos de nitrógeno, eso ya lo podemos adivinar, ¿verdad? Pero uno de estos dos átomos de nitrógeno va a hacer un ataque nucleófilo al grupo formilo del formil tetrahidrofolato para incorporar este átomo de carbono. Bueno, entonces, fíjense qué es lo que ocurre. El 5-aminoimidazol 4-carboxamida ribonucleótido o ICAR reacciona con N10-formil tetrahidrofolato para incorporar este grupo carbonilo que viene del formil tetrahidrofolato y generar el intermediario N-formilaminoimidazol 4-carboxamida ribonucleótido. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, este era 5-aminoimidazol 4-carboxamida ribonucleótido. Bueno, y ahora este que era el 5-amino ya tiene un grupo formil. Entonces por eso va a ser, y el grupo formilo está unido al nitrógeno, por eso es N-formilaminoimidazol 4-carboxamida ribonucleótido o FALCAR. En esta reacción se consume N10-formil tetrahidrofolato, la enzima se llama ICAR transformilasa. ICAR es el sustrato sobre el cual actúa y lo que hace es transferir un grupo formil. Con esto ya están presentes todos los átomos necesarios para completar la síntesis del anillo de purina. El último que se incorporó es el carbono 2. ¿Qué falta para que esto se complete? Se tiene que cerrar el anillo. Muy bien, se tiene que cerrar, es decir, se tiene que formar un enlace carbono-nitrógeno entre este grupo amino, o sea, este, y este carbono. ¿Qué tipo de reacción creen ustedes que va a ocurrir? Ataque nucleófilo. Muy bien, altamente predecible, ¿verdad? Un ataque nucleófilo, bueno, este es el ataque nucleófilo de la reacción anterior. Y la última reacción implica un ataque nucleófilo, en realidad es una reacción de condensación entre este nitrógeno, este grupo amino, y este carbonilo, para formar un enlace carbono-nitrógeno que termina con el cierre del anillo de purina. Y se completa entonces la síntesis de la base hipoxantina. Ahora, debemos recordar de que todo esto, estas 11 reacciones, transcurrieron estando la estructura en formación unida a la ribosa 5-fosfato. Entonces lo que se formó en realidad no es la base, sino el nucleótido de la base hipoxantina,
que es la inosina monofosfato o IMP. O sea, fíjense que en todas estas figuras aparecía R acá, ¿verdad? Esta R en realidad estaba representando a la ribosa fosfato. Entonces, cuando se completa la síntesis del anillo de purina, en realidad lo que se completó no es solamente el anillo, sino el nucleótido como un todo. ¿Qué es? Entonces, el primer nucleótido purínico que se sintetiza es la inosina monofosfato o IMP. ¿Sí? ¿Qué corresponde? Que es el nucleótido que corresponde a la base hipoxantina. Bien. Entonces, como dijeron, un ataque nucleófilo. Fíjense que esta reacción de condensación es similar a la reacción que ocurre en la formación de un enlace peptídico. ¿Sí? Es una reacción de condensación donde se pierde una molécula de agua. La enzima se llama IMP ciclohidrolasa, que en realidad hace alusión a la reacción opuesta, porque ciclohidrolasa sería la hidrólisis de esto, ¿verdad? Que sería la reacción opuesta. Muchas veces las enzimas tienen un nombre que en realidad describe la reacción opuesta a la que catalizan. Bueno, entonces vamos a revisar, porque esto fue bastante complicado, ¿verdad? Vamos a revisar entonces, vamos a ir enumerando rápidamente las 11 reacciones que acabamos de describir, que implica la síntesis de novo de nucleótidos purínicos. Comenzamos entonces con un precursor activado que es el 5-fosforibosilpirofosfato o PRPP, que se formó previamente por reacción entre ribosa 5-fosfato y una molécula de ATP. Entonces, en la primera reacción de la síntesis de novo, se forma el enlace N-glicosídico y se incorpora el nitrógeno 9, lo que va a ser en el futuro el nitrógeno 9 de la purina, ¿verdad? Convirtiéndose la glutamina en glutamato y se libera pirofosfato. A continuación, este nitrógeno, este grupo amino, ataca al carboxilo de la glicina y se adicionan 3 nuevos átomos al anillo en formación, los carbonos 4 y 5 y el nitrógeno 7 de la purina. ¿Sí? Esta reacción implica gasto de una molécula de ATP. A continuación, este intermediario, que es, si esto era ribosilamina, esto es glicinamida ribonucleótido. Esta glicinamida ribonucleótido reacciona a continuación con el N10-formil tetrahidrofolato, nuevamente por un ataque nucleófilo, incorporando ahora el grupo formilo que corresponde al carbono 8, a lo que va a ser el carbono 8 de la purina. En la siguiente reacción, este intermediario reacciona con una nueva molécula de glutamina para incorporar el nitrógeno 3 del futuro anillo de purina. En la reacción siguiente se produce el cierre del anillo imidazol, ¿sí? Para formar el 5-amino imidazol, ¿sí? 5-amino imidazol ribonucleótido. Bueno, esta reacción, este cierre del anillo, implica un ataque nucleófilo también con gasto de ATP. A continuación, en la reacción número 6 se produce la carboxilación, es decir, se incorpora una molécula de bicarbonato o dióxido de carbono al amino imidazol ribonucleótido. Y en la reacción 7, este grupo carboxilo que se acaba de incorporar se transfiere a la posición que le corresponde. Entonces, la suma de las reacciones 6 y 7 permiten incorporar lo que va a ser el carbono 6 del anillo de purina a la estructura. En la siguiente reacción, que es la reacción 8, este intermediario reacciona con aspartato, ¿sí? Para formar con gasto de ATP, formando un intermediario de gran tamaño que en la siguiente reacción se cinde por acción de una liasa, ¿verdad? Dejando solamente el grupo amino. En esta reacción, o sea, esta reacción permite la incorporación del nitrógeno, lo que va a ser el nitrógeno 1 de la purina. Y se libera el esqueleto carbonado del aspartato en forma de fumarato. A continuación, este intermediario reacciona con N10-formil tetrahidrofolato por un ataque nucleófilo de este amino al grupo formil, ¿verdad?
y esto permite la incorporación del carbono 2 del anillo de purina, que finalmente es atacado por este grupo amino, que es del nitrógeno 1, permitiendo el cierre del anillo y la formación de la inosina monofosfato, cuya base nitrogenada es la hiposantina. Entonces, fíjense que haciendo un balance, ¿verdad?, de lo que se gastó en todo este proceso, si partimos del fosforibosilpirofosfato como sustrato activado o precursor activado, se consumen 2 moléculas de glutamina, 1 molécula de glicina, 1 molécula de aspartato, 2 de N-formil tetrahidrofolato, 1 de dióxido de carbono bicarbonato y 5 moléculas de ATP. ¿Ok? Llegamos entonces al primer nucleótido purínico, que es el IMP, pero el proceso aún no se ha completado, porque como ustedes saben, el IMP no forma parte de los ácidos nucleicos. Es decir, a partir del IMP debemos sintetizar los 2 nucleótidos que sí van a ser parte de los ácidos nucleicos, que son el AMP y el GMP. Entonces, la segunda etapa de este proceso consiste en la conversión de la inosina monofosfato en adenosina monofosfato o AMP y guanosina monofosfato o GMP. Y esto se da en una secuencia de 2 reacciones en cada caso. En el caso de, o sea, para convertir IMP en AMP, ¿qué es lo que tiene que suceder? Fíjense cuál es la diferencia. Simplemente consiste en reemplazar un grupo carbonilo por un grupo amino. Es decir, se requiere de algún aportante del grupo amino y ese aportante es el aspartato. Y se va a dar una secuencia de reacción que ustedes ya conocen. Hay un ataque nucleófilo del aspartato a este carbono, se forma un intermediario de gran tamaño en el cual el aspartato enterito se incorpora a la estructura. Este intermediario se conoce como adenilo succinato. ¿Por qué tiene este nombre? Porque fíjense que al cambiarse este carbonilo por amino, por más de que esté todo este compuesto acá, esto ya es AMP. Acuérdense que acá ya está, esto ya es la adenina, unida a la ribosa y al fosfato. Entonces, adenilo sería hasta acá, y esto es succinato, por eso el intermediario se llama adenilo succinato. Fíjense que es análogo al arginino succinato que se formaba en el ciclo de la urea. Bueno, acá es adenilo succinato, ¿verdad? Esta condensación del aspartato con el IMP implica un gasto de energía que requiere la hidrólisis de GTP. Fíjense que en este caso, en lugar de ser ATP, es GTP. Bueno, y esto tiene lógica, ¿verdad? Porque lo que yo estoy buscando justamente es sintetizar AMP. ¿Sí? Entonces, no tendría mucho sentido usar como fuente de energía ATP, porque justamente lo que estoy buscando es sintetizar ATP. Entonces, por eso la fuente de energía es GTP. Una estrategia bastante inteligente. Bueno, este adenilo succinato en la siguiente reacción se cinde por acción de una liasa, que es la adenilo succinato liasa. Entonces se rompe este enlace carbono-nitrógeno, quedando el grupo amino incorporado en la estructura del adenilato o AMP, y el esqueleto carbonado del aspartato sale en forma de fumarato. ¿Está? Entonces, bueno, estas 2 reacciones que vamos a ver aquí en forma independiente. Entonces, IMP más aspartato por la enzima adenilo succinato sintetasa y con gasto de una molécula de GTP me da adenilo succinato. Y en la siguiente reacción, este adenilo succinato se cinde dando fumarato más AMP o adenilato por acción de la enzima adenilo succinato liasa. Volviendo a nuestro esquema global, veamos ahora cómo transcurre la síntesis, o sea, la transformación de IMP en GMP. Si nos fijamos, si comparamos la estructura del IMP con la del GMP, este grupo carbonilo va a quedar intacto. Lo que se debe incorporar aquí es un grupo amino, ¿sí? En este carbono, donde no hay nada, ¿verdad? Entonces, la estrategia para incorporar este grupo amino consiste primero en oxidar el carbono a carbonilo y posteriormente convertir ese carbonilo en amino. Bien, entonces hay una secuencia de 2 reacciones. Primero este carbono se oxida mediante la enzima IMP deshidrogenasa dependiente NAD
Y a continuación, el grupo carbonilo es transformado en un grupo amino, donde el aportante del grupo amino es la glutamina, es decir, el grupo amino procede del R-amida de la glutamina, que se convierte en glutamato. Y la reacción implica gasto de ATP. Fíjense que se gasta ATP, pero se hidroliza en AMP más pirofosfato. Y la hidrólisis posterior de este pirofosfato impulsa esta reacción, es decir, impulsa la conversión de este grupo carbonilo en grupo amino. Fíjense que aquí en esta reacción aparecen estos dos nucleótidos que habíamos dicho que no son nucleótidos componentes del ADN y ARN, que son el IMP, que tiene hiposantina, y el XMP, que tiene xantina. Habíamos dicho que hiposantina y xantina aparecen como intermediarios metabólicos. Entonces son intermediarios en la síntesis de AMP y GMP. Y vamos a ver que también son, estas bases son intermediarias en la degradación de los nucleótidos de purina. Un detalle interesante que podemos ver aquí es que fíjense que la síntesis de AMP utiliza GTP como fuente de energía, mientras que la síntesis de GMP utiliza ATP como fuente de energía. Esto también tiene que ver con el hecho de que la síntesis de los dos tipos diferentes de nucleótidos purínicos debe ir en paralelo, ¿verdad? Entonces, una elevada concentración de GTP va a favorecer la síntesis de AMP, que después se va a convertir en ATP. Y una elevada concentración de ATP va a permitir la síntesis en paralelo de GMP, que va a convertirse nuevamente, posteriormente en GTP. Bueno, viendo un poquito más, en forma más detallada, estas dos reacciones, tenemos entonces el IMP, primeramente se oxida por acción de la IMP deshidrogenasa en una reacción dependiente de NAD para dar santilato o XMP. Reacción que puede ser inhibida por derivados del micofenolato o ácido micofenólico. Y la xantosina monofosfato a continuación se convierte en guanosina monofosfato o guanilato por una reacción en la cual la glutamina transfiere su grupo R-amida, o sea, el nitrógeno de su grupo R-amida. Y en la reacción se hidroliza ATP. La enzima que cataliza la reacción es la GMP sintetasa, guanosina monofosfato sintetasa. Sí. Una cosa no me queda clara. ¿Qué le pasa al oxígeno del grupo carbonilo? A ver, aquí tenemos este oxígeno. Bueno, en realidad, lo que pasa es que si nosotros queremos analizar en forma detallada el mecanismo, esta reacción no es tan simple. Esta glutamina, su grupo R, tiene un grupo amino, ¿verdad? Ese grupo amino va a hacer un ataque aquí y esto va a salir, este grupo oxígeno, o sea, este átomo de oxígeno va a salir en algún momento en forma de agua, ¿verdad? Aparte tenés que considerar que este grupo amino, o sea, la glutamina tenía una amida, ¿verdad? Un NH2. Y después de esta reacción, en donde estaba ese NH2 le va a quedar 1H. Es como si ocurriera un intercambio, ¿entendés? El nitrógeno de la amida va a venir acá y el oxígeno de este carbonilo va a ir a la glutamina para formar glutamato. Pero en realidad no es así tan simple. El mecanismo es más complejo. Lo que pasa es que nosotros, en realidad, lo que mostramos aquí es la reacción neta, ¿verdad? No vemos el mecanismo completo. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Bueno. Bien, entonces con esto completamos la síntesis de los dos nucleótidos purínicos, AMP y GMP. Fíjense la cantidad de energía que invirtió la célula para hacer la síntesis de estos nucleótidos. Primero, dos enlaces ricos en energía para formar el PRPP a partir de la ribosa 5-fosfato. Un ATP, pero equivalente a dos enlaces ricos en energía. Luego, del fosforibosil pirofosfato, para llegar al IMP, otras 5 moléculas de ATP y varios aminoácidos y otros precursores. Y posteriormente, para sintetizar AMP y GMP a partir de IMP, otra vez utilizamos
más energía, ya sea en forma de GTP, en el caso de la síntesis de AMP, y de ATP para sintetizar GMP. Muy bien. Ahora con esto acaba esta primera parte y yo les voy a dejar con el profesor que les va a explicar cómo a partir del AMP y el GMP, que son nucleósidos monofosfato, se sintetizan los nucleósidos trifosfato, ATP y GTP. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quedó todo claro? Bueno, entonces yo les dejo con el doctor Fernández. Buen día. ¿Pueden decirme si ven la presentación? Buen día, profe. Sí, se puede ver. Gracias. Bien. Como estuvieron viendo, llegamos a la síntesis de AMP y GMP. O sea, dos nucleósidos monofosfato. Sin embargo, sabemos que la célula necesita ATP y GTP. Para eso necesitamos que ocurran dos reacciones. Primero, que los nucleósidos monofosfatos se conviertan en nucleósidos difosfato y posteriormente que estos se conviertan en los correspondientes nucleósidos trifosfato. El primer paso, que es la conversión, por ejemplo, de AMP en ADP y GMP en GDP, esta es muy específica y requiere ATP como fuente de energía y requiere dos enzimas diferenciadas, la adenilatoquinasa o mioquinasa, que va a convertir AMP en ADP. Esto es en realidad una fosforilación a nivel de sustrato. Y también la conversión de GMP en GDP es de este tipo de reacción, solo que la enzima ahora es guanilatosquinasa. Estas dos reacciones son específicas, es decir, una enzima no puede reemplazar a la otra. Donde hay menos especificidad y por lo tanto con una enzima se puede lograr convertir diversos nucleótidos que tienen dos fosfatos en los trifosfatos, es en la última etapa. Entonces, GDP se convierte en GTP, o sea, un nucleótido purínico difosfato en trifosfato, o CDP en CTP. Estamos viendo aquí un nucleósido pirimidínico difosfato en el correspondiente trifosfato. Esta enzima, la nucleósido difosfato quinasa, es menos específica que la anterior. Incluso tiene la capacidad de reconocer desoxinucleósidos difosfato. Por lo tanto, permite recuperar aquellos o convertir aquellos desoxinucleótidos que tienen dos fosfatos en los correspondientes de tres fosfatos que se necesitan para la síntesis del ADN. Como acabaron de ver, la síntesis de los nucleótidos purínicos es tremendamente costosa en términos de energía, conceptualizada como ATP o enlaces ricos en energía, pero también es costosa en términos de sustratos. Están usando numerosos sustratos que son utilizados de otras vías metabólicas o de otros destinos. Por tanto, esto tiene que estar fuertemente regulado. El principal regulador de la síntesis de los nucleótidos purínicos es fosforibosilpirofosfato, PRPP. Del momento de cuando este está acumulado, estimula la primera de las reacciones, que consiste en la formación de fosforibosilamina. A su vez, la síntesis de PRPP se da a partir de ribosa 5-fosfato cuando la carga energética es alta. Es decir, habiendo alta carga energética, ribosa 5-fosfato por la enzima PRPP sintetasa se convierte en PRPP. Habiendo PRPP, se impulsa la síntesis de los nucleótidos purínicos. Recordemos que llegamos a IMP a través de una vía común y luego esto da lugar a la síntesis de los nucleótidos de adenina por un lado y de guanina por otro. Y aquí vamos a tener
un sistema de retroinhibición en que cada nucleótido originalmente sintetizado inhibe su propia síntesis, con lo cual da lugar a la acumulación de IMP disponible para sintetizar el otro nucleótido. Así, si se acumula AMP, se inhibe la conversión de IMP en adenilasuccinato, es decir, la incorporación del nitrógeno procedente de aspartato. Y si se acumula GMP, se interfiere la oxidación de IMP para formar xantosina monofosfato, la IMP deshidrogenasa. Esto de manera más inmediata. Y de manera más remota, la acumulación de todos los nucleótidos mono y difosfato terminan inhibiendo la síntesis de PRPP y la síntesis de 5-fosforiosilamina. Además, habrán notado como un detalle interesante que la conversión de xantosina monofosfato en GMP utiliza como fuente de energía ATP, mientras que la conversión de IMP en adenilasuccinato para dar AMP utiliza GTP. Este uso cruzado de los recursos energéticos tiene por objeto que no haya exceso de nucleótidos de guanina ni de adenina a la hora de sintetizar los diversos ácidos nucleicos para minimizar el riesgo de que se produzca la incorporación errónea de algún nucleótido por haber exceso del mismo. En cuanto a la degradación de los nucleótidos, vamos a observar que se da de maneras un poco diferentes en lo que ocurre en el tracto digestivo versus lo que ocurre dentro de las células. Cuando consumimos a través de la dieta cualquier alimento que contenga células, pueden ser verduras, frutas, carne, huevos, productos de cualquier tipo, pero que contengan células, estos contienen ácidos nucleicos, que por acción de las endonucleasas pancreáticas, tanto ribonucleasas como desoxirribonucleasas, sumado al efecto de fosfodiesterasas intestinales, irá hidrolizando los ácidos nucleicos para dar nucleótidos, oligonucleótidos y nucleótidos. Estos nucleótidos, por efecto de nucleotidasas y fosfatasas, pierden el grupo fosfato y se convierten en nucleócidos. Y los nucleócidos, por acción de nucleosidasa o nucleócido fosforilasa, liberan, en el caso de las nucleosidasas, liberan ribosa, y las nucleócidos fosforilasas, ribosa 1-fosfato, más bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas van a seguir su ruta a través del tracto digestivo y junto con nucleótidos que no fueron degradados y por lo tanto no se absorberían, van a experimentar degradación bacteriana y excreción con las heces. A nivel celular, cuando se tiene que recambiar el RNA, recuerden que tiene una corta duración, ¿ya? O cuando se producen fenómenos de apoptosis en que se degrada el ADN, se van hidrolizando estos ácidos nucleicos para producir nucleótidos, que por la acción de nucleotidasas se convierten en nucleócidos y por la acción de fosforilasas, los nucleócidos irán produciendo ribosa fosfato más base nitrogenada. Hay una absorción, aunque una absorción parcial, de bases nitrogenadas y de nucleócidos. Las bases nitrogenadas van a seguir un curso degradativo importante en el sentido que tenemos que distinguir, por un lado, las bases púricas que van a degradarse oxidativamente hasta formar ácido úrico que contiene todavía el anillo purínico, por lo tanto, constituye una degradación muy parcial
mientras que las pirimidinas van a experimentar una degradación más completa, formando originalmente ureidopropionato a partir de aquellas que contienen uracilo y citosina, y isobutirato, es decir, el ureido isobutirato, las que contienen timina. Es el ureidopropionato o el ureido isobutirato se irán degradándose, el nitrógeno termina liberándose como el nitrógeno termina liberándose como amonio y por lo tanto finalmente es convertido en urea, mientras que el resto de la cadena carbonada se metaboliza. Vamos a ver el detalle de la degradación de los nucleótidos purínicos. Los nucleótidos purínicos se degradan hasta ácido úrico. Este compuesto se elimina principalmente por la orina, en forma de ácido úrico o de uratos. La degradación de los nucleótidos purínicos sigue rutas ligeramente diferentes, pero convergen en la producción de xantina. Y la xantina, por acción de la xantina oxidasa, se convierte en ácido úrico. Veamos ahora cómo es el recorrido a través del cual GMP y AMP llegan a la formación de xantina. GMP, por acción de la 5' nucleotidasa, va a experimentar hidrólisis del éster fosfórico, convirtiéndose en guanosina. Y guanosina, por acción de la nucleosidasa, se hidroliza el enlace glicosídico para formar ribosa y guanina. En lo que refiere a la degradación de AMP, también empieza con la acción de la 5' nucleotidasa, hidrolizando el éster fosfórico para producir adenosina. Y aquí hay una diferencia importante. Adenosina es sustrato de la adenosina desaminasa, que convierte adenosina en inosina. La inosina es un nucleósido que contiene como base nitrogenada hipoxantina. Ha perdido el grupo amino, ¿verdad? Y es reemplazado por un grupo cetónico, un grupo carbonilo. La nucleotidasa hidroliza el enlace glicosídico y llegamos a la formación de hipoxantina. Recuerden que cuando hablamos en sentido oxidativo, el prefijo hipo indica un bajo estado de oxidación. Y es aquí donde vemos esa convergencia. La hipoxantina, procedente de la degradación de AMP, por la acción de la enzima xantino-oxidasa, esta es una metaloenzima, va a convertirse hipoxantina en xantina. Y posteriormente, por acción de la misma enzima, la xantina se convierte en ácido úrico. Es decir, xantina oxidasa cataliza dos reacciones sucesivas: la conversión de hipoxantina en xantina y de xantina en ácido úrico. La guanina, procedente de la degradación de GMP, va a experimentar desaminación por guanina desaminasa, convirtiéndose en xantina, que es sustrato de la xantina oxidasa. Y por eso esta última parte de la degradación de los nucleótidos purínicos es común a GMP y a AMP. Aquí tenemos la visión de conjunto y tenemos que hacer una distinción precisa, en el sentido que
la adenosina experimenta primero la desaminación y luego la hidrólisis de su resto fosfato. Mientras que el nucleótido de guanina primero se libera del fosfato, luego de la pentosa y finalmente experimenta desaminación para converger en xantina. Como les decía, ácido úrico es la forma más oxidada y es la forma principal de excreción del sistema purínico. Es curioso que se gasta una cantidad muy grande de energía y de sustrato para sintetizar, pero sin embargo no tenemos los mamíferos capacidad para degradar ácido úrico. Dado que la síntesis de novo, la síntesis de cero de los nucleótidos purínicos, conlleva un enorme gasto de sustrato y de energía, los animales, sobre todo los mamíferos, tenemos muy desarrollado un proceso que se llama vía de recuperación de bases. Se llama también vía de salvamento. Y lo que se salva o se recupera son las bases nitrogenadas para reconstituir nucleótidos. De esta manera ahorramos sustratos y energía y simplemente reconvertimos una base nitrogenada en un nucleótido. Para este proceso de recuperación de bases, tenemos dos enzimas participantes. La adenina fosforibosil transferasa o APRT, que convierte adenina en AMP más pirofosfato. Recordemos que aquí el pirofosfato va a ser sustrato de la pirofosfatasa inorgánica y va a avanzar hacia su degradación a dos iones fosfato con liberación de energía importante que impulsa la reacción hacia la derecha. Otra enzima, la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, también participa de este proceso de recuperación, convirtiendo hipoxantina en inosina monofosfato o IMP y guanina en guanosina monofosfato o GMP. Recordemos que la hipoxantina también es producto de la degradación de AMP. Por lo tanto, existen dos maneras de recuperar AMP, una directa a partir de adenina y otra a partir de la hipoxantina que viene de la degradación de adenina. Aquí tenemos graficada la función de hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, recuperando GMP a partir de guanina con PRPP y la recuperación de AMP a partir de hipoxantina para dar primero IMP y luego la conversión en AMP. Ahora que hemos visto los dos modos de sintetizar purinas, podemos valorar la gran importancia que tiene la vía de rescate o la vía de salvamento de bases si comparamos con la síntesis de novo. El gran consumo que tenemos de ATP, glutamina, aspartato, glicina, formil tetrahidrofolato, más el PRPP inicial, para llegar al intermedio común que otra vez necesita más gasto de energía y sustratos para producir AMP o GMP. En el caso de la síntesis por rescate de las bases, guanina con una sola reacción y utilizando PRPP se convierte en GMP
Y la hiposantina con PRPP nos lleva a inosina monofosfato con gasto de aspartato, o sea, consumo de aspartato y GTP, a la síntesis de AMP. Y esto nos da una pauta de por qué es tan importante la vía de rescate, representando una excelente manera de evitar gastar enormes cantidades de moléculas ricas en energía y de sustratos metabólicos que pueden estar disponibles para otros destinos del metabolismo celular. Cabe destacar que algunos organismos, por ejemplo, algunos hemoparásitos, no tienen la vía de rescate de bases, lo cual los hace muy dependientes de la síntesis de novo. Otro procedimiento, otro proceso que está relacionado con el metabolismo de los nucleótidos purínicos es el llamado ciclo de los nucleótidos de purina. Inicialmente vamos a ver cómo se desarrolla y luego analizaremos su utilidad. A partir de AMP, hemos visto la acción de la enzima AMP desaminasa, convierte el nucleótido AMP en el nucleótido IMP o inosina monofosfato con pérdida de amonio. En la presentación de la doctora Bierzi pudieron apreciar que IMP con el concurso de aspartato como dador de nitrógeno y GTP como dador de energía y la catálisis de la enzima adenilosuccinato sintetasa nos permite aminar IMP para convertirlo vía adenilosuccinato en AMP. Pero esta reacción implica además la participación de adenilosuccinato liasa y de manera análoga a como ya estudiábamos durante la síntesis de urea, el aspartato transfiere el nitrógeno a otra molécula y su esqueleto carbonado termina generando fumarato. Cabría preguntarse, a partir del examen de la reacción neta, ¿qué utilidad tiene el ciclo de los nucleótidos de purina? Observen que en esencia convierte aspartato en fumarato con liberación de amonio, gastando una molécula rica en energía con la conversión de GTP a GDP. Aparentemente no tiene una utilidad inmediata. Sin embargo, el ciclo de los nucleótidos de purina es particularmente útil a nivel muscular. Recordemos que los músculos son órganos que hacen un intenso gasto energético. Y el gasto energético requiere la reposición de equivalentes de reducción de manera muy activa. Una de esas formas de reponer equivalentes de reducción es el ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs. Pero este ciclo, la funcionalidad del ciclo de Krebs, muchas veces se ve afectada por el retiro de algunos sustratos para otros fines metabólicos, lo cual es reemplazado mediante las reacciones de anaplerosis. Pero particularmente en los músculos no hay la misma actividad, no se tiene la misma actividad de reacciones anapleróticas de otros órganos, como por ejemplo el hígado. Y ahí es donde reside la importancia de este ciclo para los músculos, dado que nos permite obtener fumarato que puede ser integrado al ciclo de Krebs como un intermedio carbonado. Recordemos que el fumarato se hidratará y dará malato, y malato fácilmente se integra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, reponiendo
parte del carbono que pudo haber sido retirado para fines biosintéticos. Y ahí reside la utilidad de este ciclo, especialmente en los músculos y otros tejidos donde no haya mucha capacidad anaplerótica. Estas vías metabólicas que implican la degradación o la síntesis de nucleótidos de purina puede estar afectada por situaciones patológicas. Algunas son congénitas y otras tienen carácter adquirido. Vamos a analizar algunas de estas como las más relevantes para ir cerrando esta presentación. En primer lugar, tenemos que mencionar a la gota. La gota es una patología que puede tener un origen primario de tipo genético o puede ser de tipo secundario o adquirido. El aumento de la actividad de la fosforibosil pirofosfato sintetasa lleva a la acumulación de PRPP. Y hemos visto que PRPP aumentado estimula la síntesis de los nucleótidos de purina. También la gota puede estar asociada a un déficit parcial de hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa, disminuyendo la síntesis de nucleótidos por recuperación o rescate. Y también por deficiencia de glucosa 6-fosfatasa asociado a esta glucogenosis de tipo 1A. También la gota puede ser resultante de un aumento de la producción de ácido úrico, por ejemplo, por excesiva destrucción celular y por lo tanto degradación de ácidos nucleicos o por defectos en los procesos de eliminación. Otra patología asociada al metabolismo de los nucleótidos de purina es el síndrome de Lesch y Nyhan, en el cual existe una importante deficiencia de hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa y por tanto de la vía de recuperación de estas bases nitrogenadas, hiposantina y guanina. Y finalmente, para mencionar otro de los defectos fundamentales o importantísimos asociados al metabolismo de purina, haremos un breve comentario sobre el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, que se debe a la deficiente expresión de adenosina desaminasa o ADA. En el caso de la gota, la causa es por un defecto en la eliminación de ácido úrico o por un aumento de la producción por destrucción celular incrementada o por excesiva producción. Este exceso de producción de ácido úrico puede deberse a que hay mucha síntesis de nucleótidos purínicos por gran actividad de fosforibosil pirofosfato sintetasa o por disminución de la actividad hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa, como se ve en el síndrome de Lesch y Nyhan, o la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa observable en la enfermedad de von Gierke o glucogenosis 1A. Como manifestaciones más evidentes de la gota está el depósito de, en realidad la manifestación clínica es la aparición de inflamación y mucho dolor en articulaciones móviles, o sea, la falange, la rodilla, el codo, o sea, los dedos, tanto del pie como de las manos, que se debe a la formación de depósitos de cristales de urato sódico en las articulaciones, que produce gran dolor e inflamación. Y también por depósito de cristales de urato en el tejido intersticial renal.
Para el tratamiento de la gota, lo más utilizado es un agente inhibidor de xantina oxidasa que se denomina alopurinol, que tiene una estructura muy parecida a hipoxantina y por lo tanto es adoptado como un sustrato suicida por la enzima. La enzima xantina oxidasa reconoce al alopurinol como sustrato, pero el producto de reacción queda unido permanentemente a la enzima, impidiendo que pueda ligar sus sustratos naturales. Es muy típico de la gota en periodos avanzados ver estas acumulaciones de formantes de ácido úrico y uratos en las articulaciones. Bueno, ya hemos visto por qué y qué es lo que genera. También hemos analizado su tratamiento. Esquemáticamente podríamos decir que si aumenta la actividad de fosforibosil pirofosfato sintetasa, ya sea porque hay más producción de enzima, porque tiene disminución de su KM o porque pierde su fenómeno regulatorio, vamos a producir mayor cantidad de PRPP, generando activación de la síntesis de fosforibosilamina que se acumula, y esto da lugar a la acumulación, o sea, una mayor síntesis de IMP, vendría a ser producto de la síntesis de novo, y como vamos a tener mayor cantidad de nucleótidos urínicos, aumenta la producción de ácido úrico. Si hay defecto en hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, como se ve en el síndrome de Lesch-Nyhan, también vamos a ver un incremento de las bases que no van a ser rescatadas con el concomitante aumento en la producción de ácido úrico. En el caso de la enfermedad de von Gierke, por defecto de glucosa 6-fosfatasa, se acumula glucosa 6-fosfato y esto hace que derive este intermedio a la vía de las pentosas, con incremento de la síntesis de ribosa 5-fosfato. Consecuentemente va a haber mayor síntesis de PRPP. Cuando hay degradación aumentada de ADN y ARN, como pueden ocurrir en fenómenos inflamatorios severos o en enfermedades terminales, va a haber una gran liberación de nucleótidos que van a dar lugar a la producción masiva de hipoxantina y de ácido úrico, ¿no?, dificultando la excreción. Ya mencionamos que el tratamiento se hace con alopurinol, que actúa como inhibidor de xantina oxidasa en las dos reacciones, es decir, la conversión de hipoxantina en xantina y de xantina en ácido úrico. En el síndrome de Lesch-Nyhan es observada la deficiencia congénita de hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, que es un trastorno asociado al cromosoma X, que va a dar lugar cuando, es decir, se va a observar cuando exista una deficiencia severa en la expresión de esta enzima. Esto genera acumulación de PRPP, que no está siendo utilizado en la vía de recuperación, y disminución de los niveles de IMP y GMP. Como esto afecta la vía de recuperación y tenemos mucho PRPP, eso acelera la síntesis de novo de nucleótidos purínicos. Y la hipoxantina y guanina, que no son recicladas por la vía de recuperación, se convierten en ácido úrico. A nivel del laboratorio se observarán niveles muy elevados de ácido úrico en plasma y una excreción aumentada de hipoxantina, xantina, se verán
en orina cristales de ácido úrico de manera abundante y de 5-aminoimidazol 4-carboxamida, AICAR, un intermedio de la síntesis de los anillos de purina. Clínicamente, vamos a observar manifestaciones neurológicas como espasticidad, o sea, dificultad para realizar movimientos coordinados, retardo mental y automutilación. Esta automutilación se da porque los niños que padecen la enfermedad pueden llegar con los dientes a retirar falanges de los dedos o lastimarse los labios es decir, mordiéndose. Este fenómeno de automutilación se piensa que está asociado a la falta de tetrahidrobiopterina que nosotros sintetizamos a partir de GTP. Dado que tetrahidrobiopterina participa en la síntesis de neurotransmisores como dopamina, noradrenalina, adrenalina, se piensa que eso genera ese vínculo entre un defecto en el metabolismo de nucleótidos con un trastorno de comportamiento. Por supuesto que en el síndrome de Lesch-Nyhan también aparecen manifestaciones de gota. Lo que estaríamos observando es deficiencia en esta enzima de la vía de salvamento o vía de recuperación, con lo cual no se recupera hiposantina ni guanina, que van a estar elevados, lo cual los lleva a la degradación hacia ácido úrico que se incrementa. Habrá menor síntesis de AMP y GMP por la vía de recuperación, dando lugar a menor producción de ATP y GTP y el potencial uso de estos en la síntesis de ácidos nucleicos. Se acumula PRPP, que estimulará la síntesis de fosforribosilamina, dando lugar a mayor producción de IMP, que termina degradándose, dando hiposantina, y como no se recupera, esta deriva a mayor producción de ácido úrico. Dado que está reducido el nivel de GTP, conlleva una disminución en la síntesis de tetrahidrobiopterina, este cofactor de las hidroxilaciones de los esqueletos aromáticos, dando lugar a una disminución en la síntesis de neurotransmisores. Y finalmente, una breve mención de la inmunodeficiencia combinada severa. Esta patología también muchas veces se refiere como la de los niños burbuja, porque los niños, a medida que el neonato al principio no manifiesta grandes defectos, pero a medida que va metabolizando los anticuerpos que recibió pasivamente de la madre, padece infecciones a repetición, lo cual obliga a mantenerlo dentro de una burbuja, la cual recibe aire filtrado y alimentos estériles para evitar que padezca infecciones, aun aquellas que habitualmente nosotros podemos rechazar con nuestro sistema inmune. ¿Y a qué se debe esto? A la deficiencia congénita de adenosina desaminasa. La deficiencia congénita de adenosina desaminasa impide que se degrade AMP hasta IMP, lo cual resulta en una acumulación de desoxi-AMP que luego de ser fosforilado se convierte en desoxi-ATP. Y desoxi-ATP es el inhibidor general de la ribonucleótido reductasa, dando lugar a que disminuya la síntesis de desoxirribonucleótidos. Desoxirribonucleótidos que son fundamentales, o sea, absolutamente
imprescindibles para la síntesis de ADN. En otras palabras, en la deficiencia congénita de adenosina desaminasa se verá una disminución severa de la síntesis de desoxirribonucleótidos. Esto, por supuesto, afectará de manera más intensa a aquellas células de alta replicación. Y como entre esas células de alta replicación contamos a los linfocitos, tanto los linfocitos T como los linfocitos B, vamos a ver en la inmunodeficiencia combinada severa una afectación tanto de los fenómenos de inmunidad celular como humoral y una una tendencia a experimentar infecciones muy alta. Esas infecciones van a ser repetidas y generalmente llevan a la muerte. De ahí la necesidad de tratar de aislarlo de la exposición a potenciales agentes patógenos para evitar exponer este sistema inmune que está incapacitado por la deficiente producción de desoxirribonucleótidos dado por la deficiencia de adenosina desaminasa. Podemos ejemplificar el cuadro que se da en este caso. Es el déficit, se encuentra en la conversión de adenosina a inosina, o sea, fenómeno de desaminación, con lo cual se acumula adenosina que va a dar lugar a un aumento de desoxi-ATP a través de la acción sucesiva de quinasas que convierten adenosina en AMP y luego en ADP. Es el sustrato de la ribonucleótido reductasa que da desoxi-ADP, que se fosforila a desoxi-ATP. Y esto actúa como un inhibidor general de la síntesis de desoxirribonucleótidos. Y por lo tanto, una disminución severa de la disponibilidad por inhibición de ribonucleótido reductasa. Al no haber desoxirribonucleótidos, va a haber imposibilidad o va a estar severamente comprometida la división celular. De esta manera terminamos lo que es la presentación 10.2 sobre la síntesis de nucleótidos de purina y su degradación. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, quedo conectado y si no, deseo que tengan buen resto de jornada, una muy buena y productiva semana y será hasta el jueves si Dios permite. Muchas gracias, profesor. Gracias.